Muy bien, ahora sí ya está. Bueno, pues bienvenidos. Gracias que nos acompañan este domingo. Es Día del Señor. Es un día importante para nosotros, no porque cumplamos el noveno aniversario, estemos celebrando el noveno aniversario de Rey de Reyes Tlajomulco, sino porque el domingo es el Día del Señor. Por eso es que es un día importante para todos nosotros. Pero me llena de mucho gozo el poder verles a todos y cada uno de ustedes. Gracias al Señor por sus vidas. Gracias porque pues, nos permite estar ahora juntos. Por favor, tomen sus Biblias, si las traen, si no, su teléfono, seguramente tienen descargada alguna aplicación. Supongo que aparecerá también en la pantalla este texto que vamos a leer. Solamente son 2 versículos, así que vamos al capítulo 18 del Evangelio según Mateo y vamos a leer los versículos 19 y 20. Y vamos a hacerlo juntos, no necesitas levantarte de tu lugar, pero sí seguir conmigo, por favor, esta lectura. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Si ya lo tienen ubicado, pues ayuden a su vecino, ¿verdad? Si no, ayúdenle también para que pueda leer esta escritura, este pasaje. Si no lo has hecho, está bien. Solo pon atención en lo que dice la palabra del Señor. Además, les digo que si 2 de ustedes, conmigo, si está en la pantalla, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Padre, gracias por la oportunidad que das a tu siervo de compartir tu palabra. Dios, esta es palabra santa. Guárdame, Señor, y guárdanos de interpretarla como nos place. Más bien, Padre, que sea tu Espíritu Santo brindando entendimiento a cada uno de nosotros. Dirección para el mensaje que tienes para esta tu grace, Señor, para este tu pueblo. Padre, que este tiempo sea un tiempo en el cual nos podamos gozar en tu palabra y que sea ella, Dios, quien nos exhorte, nos aliente, nos enseñe, Señor, solamente ella. Padre, yo pido una medida extra de tu bendición para cada uno de los presentes, para esta tu iglesia, y que en este tiempo tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en vivo a una filarmónica, a una orquesta? Bueno, si no has podido, ¿verdad?, tener la experiencia en vivo, por lo menos has visto en alguna película, serie, etcétera, cómo interpretan una pieza. ¿No crees que es sorprendente? A mí me lo parece, ¿eh? Y quizás tú no eres alguien que gusta de la música clásica, ciertamente, pero tenemos que reconocer, es más, ni siquiera yo soy músico, pero reconozco que estas piezas son increíblemente excepcionales. Ahora, lo que más me sorprende es la perfecta armonía entre los músicos. Entran en el momento que deben entrar. Cada quien hace su parte que debe hacer. Usan sus talentos, no para sobresalir, porque son casi 100 músicos. Ninguno sobresale, sino para lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ejecutar la melodía. Mira, esto es algo que indudablemente da evidencia de lo maravillosa que puede llegar a ser la música, ¿eh? La música verdadera, estoy hablando, no la música que hoy se escucha. Pero mira, de la misma manera, la iglesia del Señor da evidencia de cumplir su función cuando está en sintonía, cuando logra una melodía. De hecho, ¿sabes qué? Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Él escogió a su iglesia
por encima de toda la creación para mostrar su gloria. Y no solo en el mundo, sino en el cielo. Escucha lo que Pablo escribe, Efesios 3:10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de su iglesia a los poderes y autoridades. ¿En dónde crees? En las regiones celestiales. ¡Wow! Si nunca habías escuchado esto, puedes después ir a Efesios 3:10, porque la iglesia debe reflejar la gloria de Dios no solo en la tierra, sino dice la Escritura que en el cielo. Impresionante, ¿no? Así que el Señor desea que su iglesia entone una música perfecta, porque de hecho es en la iglesia, más que en otro lugar de la creación, que se pueden percibir los atributos de Dios. ¿Sí? Su sabiduría, su santidad, su poder, su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. En su iglesia. ¿Sabes? Y mira, Dios no manifiesta su gloria, aunque de hecho lo hace en su creación, cuando tú ves paisajes, ¿verdad?, increíbles. Ahí se está demostrando la gloria de Dios, pero Dios no quiere manifestar su gloria a través de estas cosas, aunque lo hace, sino a través de su iglesia. Él quiere entonar y que entonemos la música perfecta y gloriosa a través de lo que somos. Mira, hay una iglesia universal, y quizás tú has escuchado estos conceptos. Si no lo has escuchado antes, bueno, pon atención. Hay una iglesia universal, invisible, no la podemos ver. ¿Por qué? Porque está compuesta de los creyentes de hace siglos, de los creyentes de hoy, de los creyentes de mañana, pasado, en 20 años. Esa es la iglesia universal, invisible, no la podemos ver a toda, ¿verdad? Y existe en todas las latitudes de la tierra, en el lugar más recóndito que tú puedes imaginar, hasta este lugar, aquí. Esa es la iglesia universal. Pero hay una iglesia que es visible. Yo los puedo ver ustedes. Ustedes son la iglesia visible. Es la iglesia local. Bien, entonces iglesia universal, iglesia local. Esta es la iglesia local. Mira, todo verdadero creyente llega a ser parte de la iglesia universal al ser bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no estoy hablando de don de lenguas, es cuando se lleva a cabo la conversión. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese bautismo se manifiesta de manera más tangible cuando el creyente forma parte de una iglesia local como esta. ¿A través de qué? A través del bautismo en agua. ¿Y qué es lo que hacemos? Así es como entonces se va edificando la iglesia. Escucha lo que el autor escribe en Mateo 16:18. Porque esta es la palabra de Jesucristo. Sobre esta piedra, ¿cuál? Él, se refería a él, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que Jesucristo edifica su iglesia con un propósito. ¿Sabes cuál? Escucha, Efesios 5:25. Él la amó y se entregó por ella. Ese es el propósito. Amar a la iglesia. Así que hasta aquí lo que sabemos es que si tú eres un creyente, has sido salvado de manera individual por el Señor, pero no lo has sido para que tú vivas en aislamiento tú, Cristo, sino para formar parte de
Pablo escribe a los Romanos, Romanos 5:12, escucha. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a los demás. Cada miembro está unido a los demás. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Que somos miembros los unos de los otros. No podemos vivir aislados o separados, porque hemos sido formados dentro de, para. Ahora, quiero avanzar. ¿Cómo definimos entonces lo que somos? Yo sé que quizás tú tienes algunas ideas en mente, pero quiero hablar acerca de aquellas cosas que realmente nos dan identidad. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Bien, quizás tú tienes alguna respuesta ahora mismo. Bueno, es que esto es lo que hace una iglesia, desde nuestra propia perspectiva. Pero yo quiero ir más allá, hablar más del ser que del hacer, ¿ok? No tanto de lo que hacemos, sino más bien de lo que somos. Eso es lo que hace una iglesia. No lo que hacemos, sino lo que somos. Y en tu hoja de trabajo puedes completar ahí esa frase. Esa es la primera, ¿verdad? Frase que vamos a estar completando. En medio de tu boletín hay una guía de trabajo. Si tú no nos habías acompañado antes, esta guía de trabajo nos ayuda a llevar la predicación, ¿verdad? A estar atentos, pero también a compartir este mensaje con otras personas. Así que pon atención en la guía de trabajo. Quiero hablar entonces más de lo que somos y no de lo que hacemos. ¿Y cómo es que llegamos entonces a ser una iglesia? Voy a comenzar con algunas nociones equivocadas que seguramente tenemos tú y yo acerca de la iglesia. Y esto lo hemos visto en algunos cursos, por cierto. Este es parte de un curso que damos, ¿verdad?, en la iglesia, y que está basado no en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que otros autores ya han hecho, ¿verdad? Estas son presuposiciones que a veces afectan nuestra perspectiva, lo que nosotros creemos que es la iglesia. Y solemos pensar primero que la iglesia es el templo, ¿verdad? El templo, esa es la primera cosa que vamos a poner por ahí. Bueno, suponemos que el templo es el lugar que alberga nuestra reunión de los domingos. Y de hecho lo es, ¿no? A veces pensamos eso. Por eso es que le llamamos de esa manera. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho, es que voy al templo? ¿Dónde estás? En el templo. Okay. Estamos refiriéndonos al edificio que congrega, ¿dónde se congrega la iglesia? Pero en el Nuevo Testamento, mira, se nos enseña claramente que el templo de Dios no está en los bloques de piedra ni en los cimientos. Ah, no. Entonces, ¿dónde? En nosotros. Nosotros siendo piedras vivas, es decir, hombres y mujeres rescatados, redimidos, somos edificados, ¿verdad?, sobre la piedra angular que es Cristo. Entonces, tú eres el templo. Nosotros somos el templo. No son las cuatro paredes de la iglesia. El templo somos nosotros. Fíjate lo que Pablo escribió en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién es entonces el templo? Tú. Claro, tú y yo somos el templo que se reúne, por cierto, en Valle de San Roberto 37, ¿verdad? Y cuando concluye el servicio de adoración y nos vamos, el templo no está más ahí. No, quitémonos esa idea de la cabeza. El templo no es San Roberto 37, planta alta. El lugar donde nos reunimos, ¿sabes?, no es más sagrado que cualquier lugar. Es más, no es más sagrado que este lugar. ¿No? Así que ese es el primer concepto, ¿verdad?, que a veces tenemos en mente acerca de la iglesia. Y la iglesia no es un edificio. Segunda cosa, la iglesia
no son las actividades que tenemos, aunque nos encantan, ¿verdad? Mira, nuestra iglesia no viene a la vida cada domingo a las 11:15 de la mañana y termina a las 2:30 con el segundo culto. Ese no es el concepto que la Escritura nos da. Sí, nos congregamos y de hecho debemos hacerlo por mandato del Señor, claro, pero somos miembros de un cuerpo. Un cuerpo que no viene a la vida solo los domingos, es 24/7. 24/7. Si comprendemos esto, tú no eres parte de una iglesia solamente los domingos. Esos son conceptos erróneos, son conceptos que realmente nublan el propósito de Dios. No somos iglesia exclusivamente el domingo o en partes, ¿verdad? La reunión de mujeres, la reunión de jóvenes, la reunión de varones. No. Siendo parte de, entonces, tú tienes una responsabilidad, que es poner tus dones y talentos al servicio de los demás. Voltea por favor al lado derecho. ¿Conoces a las personas que están al lado derecho tuyo? Izquierdo ahora, ¿no? Ahora voltea para atrás, por favor. ¿Hay alguien que no conoces? Tú debes servir a esa persona. Y los que están adelante y los que están al lado. Porque somos la iglesia. Ahora, sé que muchos de nosotros probablemente ahora mismo no sabemos qué hacer durante el culto. Y por eso es que no participamos con la iglesia. Déjame decirte algo. Recordemos que no es exclusiva del domingo. Así que si el Señor te está llamando y que debes hacerlo, por cierto, entonces puedes hacerlo cualquier día de la semana. Hay mucha necesidad, de hecho. Así que la iglesia no son las actividades. Tercero, la iglesia no es el liderazgo. Ok, ahora sí, ¿verdad? Vamos poco a poco avanzando. La iglesia no es el liderazgo. Y mira, esto es muy controversial, porque no siempre creemos esto a nivel consciente. Pregunto, y levanten por favor la mano las personas que creen esto. ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia son los pastores? ¿Por qué no levantaron la mano? ¿No creen que la iglesia son los pastores? Ok. Claro, ninguno de ustedes lo cree de manera intelectual. Pero en la práctica, yo estoy seguro que sí lo crees. Ejemplo, si alguien de aquí no anda bien en los caminos del Señor, muchos suponemos que es el pastor y anciano quien debe lidiar con ese tema, ¿cierto? Claro, pues es su trabajo. Alguien me dijo, para eso te pagamos, pastor. Incluso cuando la persona se aparta del Señor, es poco probable, ¿sabes qué? Que la mayoría de nosotros se sienta responsable de eso. Y yo lo he experimentado de primera mano. Fue culpa del pastor, no prestó atención. ¿Ya ves cómo se fue esta familia de la iglesia? No, el liderazgo está mal. ¿Será la forma en que la Escritura trata acerca de la iglesia? No, porque, ¿sabes qué? Los pastores, los ancianos y los diáconos tenemos una función dentro de la iglesia, pero no somos la iglesia. Ustedes son la iglesia. Pablo escribe, Romanos 15:14, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos, escucha, rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. ¿Escuchaste lo último? Capacitados para instruirse unos a otros. Quiero preguntarte, ¿hace cuánto llegaste a la iglesia?
recuerda nada más, porque yo tengo en mente cuándo llegó cada una de ustedes. Yo espero que en este tiempo, sea poco o mucho, tú ya seas capaz de amonestar a otros en amor. Mi pregunta es, ¿lo has hecho? No, eso le toca a usted, pastor. No. Escucha lo que la Escritura está diciendo. Ahora, todos somos conscientes de lo que el Señor demanda, ¿no? ¿Sí? Pero muchas veces no queremos colaborar de esa manera, porque pensamos, eso es labor del pastor, eso es labor del anciano, eso tiene que hacerlo el liderazgo. La iglesia no es el liderazgo. Entonces, ¿por qué seguimos pensando en función de esto? Pablo señala, fíjate, cuál es una de las labores o la labor principal del liderazgo. Efesios 4:12. Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Y ahí está implícito lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, para entonces edificar el cuerpo de Cristo. Cuando alguien de la iglesia, seas tú u otra persona, visita a otra persona de la iglesia, lo hace como miembro de la iglesia, no lo hace como amigo, porque somos la iglesia, ¿cierto? Es la iglesia en ese hermano y hermana que está yendo a tu casa, que está orando por ti, que te está llevando alimento, que te está proveyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la iglesia. Mira, conozco casos de personas que realmente se han decepcionado con la iglesia, porque aseguran que en tiempos difíciles de su vida, la iglesia no los acompañó. No estoy tan seguro de eso. Hubo más de una persona que estuvo presente. Entonces la iglesia estuvo presente con esas personas. ¿Ves por qué te digo que tenemos un concepto un poco distorsionado? La iglesia no es su liderazgo, no es sus pastores. La iglesia tiene que funcionar en la práctica para el beneficio de otros. Imagina, un domingo cualquiera, el pastor, no el pastor Obed, ¿verdad? Ni yo, imagina a alguien más, no llegó a la iglesia y le tocaba predicar. ¿Y por qué no llegó el pastor? Es que no quiso venir. ¿Cómo? Le tocaba predicar. Sí, pero bueno, no pasa nada, él tomó la decisión de no venir a la iglesia. ¿Cómo reaccionaríamos? ¡Ay! ¿Por qué no nos avisó? ¿Por qué? ¿Cierto? Pero ¿qué si un miembro común no asiste a la iglesia? ¿Tú reaccionas de la misma manera? Cada quien tiene sus motivos, ¿verdad?, para no asistir. Pero ¿reaccionamos de esa forma? No. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no percibimos siquiera que es una falta grave que falte el pastor, como que falte un miembro de la iglesia. Claro, porque somos la iglesia y tenemos que congregarnos. ¿Ves cómo es que no entendemos bien este concepto? No acabamos de entender que ningún miembro es más miembro que otro. Yo no soy más miembro que tú de la iglesia. No hay nadie que sea más miembro. Tenemos funciones diferentes, pero somos igualmente miembros de la iglesia. Y tenemos la responsabilidad de continuar, ¿verdad?, contribuyendo a la sana doctrina y al sano crecimiento de esa iglesia. Yo tengo una responsabilidad para presentar el mensaje, para prepararme para este día, pero tú tienes la misma responsabilidad de asistir el domingo y escuchar lo que el Señor quiere decir. ¿Ves cómo tenemos responsabilidades diferentes, pero tenemos un mismo compromiso con el Señor? De lo contrario, sabes que el cuerpo no funciona correctamente y eso va afectando nuestra comunión e incluso nos impide saber
acertadamente lo que es la iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio, no son las actividades, no son los líderes. ¿Qué pues es la iglesia? ¿Qué hace a Rey de Reyes Tlajomulco ser una iglesia? Muy bien. Primero, la obediencia al llamado del Señor. La obediencia al llamado de Dios. El término eclesía se refiere a una asamblea de personas convocadas a reunirse para administrar asuntos de la comunidad. ¿Sabes que este era un término secular? No era usado en la iglesia. Luego se adoptó en la iglesia. Eclesía entonces es una palabra griega compuesta que significa esto. Escucha. Los llamados a venir fuera de para reunirse en un lugar. Así que detrás de este concepto está la idea de que somos una asamblea que se reúne con un propósito. ¿Cuál propósito? Alabar al Señor. Pero que también tenemos cierto grado de autoridad los unos con nosotros, porque somos una asamblea. Así que cuando la Escritura usa esta palabra para referirse a la iglesia, se usa para hablar de la asamblea de aquellos que han sido llamados por el Señor por medio del Evangelio, quienes han creído en Jesucristo y se someten a Él. Esa es una buena definición. En ese sentido, entonces, la iglesia es una asamblea que convoca a Dios mismo. Hoy nos convocó a ti y a mí el Señor, no el pastor Obed, no el pastor Armando, no los ancianos, no Areli, nadie. El Señor nos convocó. Ahora, ¿cómo definimos entonces lo que somos? Hay una definición que me gusta, quiero compartirla con ustedes. Es de un autor llamado John Piper, y él describe la iglesia de la siguiente manera. La iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros y que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra y para celebrar los sacramentos bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Es un término, ¿verdad?, amplio, pero ¿sabes que esta definición realmente tiene elementos que debemos destacar? ¿Qué es lo que destacamos primero? Pues que se compone de un grupo de creyentes bautizados. Esto es parte de la gran comisión. ¿Recuerdas Mateo 28, 19 al 20? Muchos de nosotros sabemos de memoria este pasaje. Y de hacer discípulos, ¿verdad?, bautizándoles en el nombre del Padre, bautizándoles. Ahora, pocas veces conectamos este texto con Mateo 16, 18 que compartí hace un momento. Yo edificaré mi iglesia. Jesucristo dijo que iba a hacerlo. Así que la gran comisión que nosotros conocemos solamente es el medio a través del cual Jesucristo está haciendo lo que prometió, que edificar su iglesia. Y este es un patrón que vemos en el libro de Hechos. Si tú tienes oportunidad después de leer el libro de Hechos, hay una y muchas, ¿verdad?, evidencias de que todos aquellos que creían en el Señor eran bautizados y luego añadidos a las iglesias donde eran edificados en su fe. Ahora, esos creyentes bautizados, quiero destacar también lo que dice este autor, se comprometen a cuidarse unos a otros. ¿Realmente estás comprometido a cuidar de otra persona? Quizás tú eres madre o padre, estás comprometido, ¿cierto? Pero ¿cuál es tu grado de compromiso para cuidar a otros dentro de la grey que el Señor te ha mandado? Si a veces ni siquiera saludamos a otra persona, ¿cuánto más menos nos
cuánto menos nos interesamos por lo que pueda sucederle. Eso le toca al pastor. No, a ver, ya que dejamos eso atrás, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuánto estás comprometido, comprometida entonces con el Señor en su iglesia? Porque esto habla de un compromiso. Al hacernos miembros de la iglesia asumimos el compromiso de cuidarnos, de velar los unos por los otros para alentarnos, pero también para corroborar si es que estamos sometiéndonos a Cristo o no. Es tu compromiso y responsabilidad que quien está al lado de ti haga esto. ¿Cuánto realmente estamos pensando en esto y estamos haciéndolo? Mira, Mateo 28, la Gran Comisión, no se trata simplemente de enseñar lo que Cristo ha mandado, sino de enseñar a guardar todo lo que Él ha mandado. Hay una gran diferencia en esto. No solo enseñamos, sino queremos instruir a guardar estas cosas que Él ha mandado hacer. ¿Cuánto compromiso tienes tú en esto? Con otro. Ya no hablemos de ti mismo. Pablo escribe, Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro está unido a todos los demás. Hay un compromiso, ¿te das cuenta? Los unos por los otros. Y hablando de los unos por los otros, fíjate todo lo que la Escritura habla acerca de lo que debemos hacer, los mandatos que la Escritura da de los unos a los otros. Y hay muchos, pero yo solamente te voy a compartir algunos. Primera de Pedro 1:22, ámense de todo corazón los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:13, vivan en paz unos con otros. Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:16, vivan en armonía los unos con los otros. Romanos 15:14, capacitados para instruirse, adivina quién, unos a otros. Primera de Corintios 12:25, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros con amor. Colosenses 3:13, se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Unos a otros, ¿te das cuenta? Efesios 5:19, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Colosenses 3:16, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Primera de Tesalonicenses 4:18, dije solo algunos porque son muchos más, anímense unos a otros con estas palabras. Santiago 5:16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Romanos 16:16, salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Cuántos de nosotros cumplimos por lo menos el último ahora? ¿Cuántas de estas cosas estamos poniendo en práctica? Porque se supone que deberíamos estarlo haciendo. Somos la iglesia. Y es en la iglesia donde se debe practicar esto, no afuera. Claro, tenemos que dar testimonio, pero es primero aquí donde tenemos que dar testimonio. Y esto nos permite ver la responsabilidad que tenemos de ser parte de un mismo cuerpo. Quiero volver al pasaje que leímos, Mateo 18:20. Por favor, toma tu Biblia. Mateo 18:20. Si lo tienes a la mano, está bien. Si no, escucha lo que dice. Voy a leer nuevamente. Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Saben cuál es el problema de este texto? Que solemos verlo fuera del contexto. Claro, lo usamos mucho, ¿verdad? En reuniones de oración y en reuniones como esta.
¿Cuántos de nosotros no lo hemos dicho? Donde 2 o 3 están reunidos. El problema es que estamos leyéndolo fuera del contexto. Si tú tienes tu Biblia, desde el versículo 15 está hablando de algo importante. Ve y confronta al hermano si tú tienes algo en contra de él. Si no te escucha, entonces ve con un testigo. Si no, ve 2 o 3. Ahí está la clave. 2 o 3. Si no, luego ve a la iglesia. ¿Sabes? Es en este contexto, desde el 15, que se desarrolla este versículo. Porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él. ¿Qué significa esto? Que Él está aprobando lo que el grupo está haciendo, lo que la iglesia está haciendo. A eso se refiere este versículo. No es cualquier grupo, es la iglesia. Así que la iglesia, ¿verdad? Nuevamente, para repasar, es un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse los unos a los otros y que se reúnen regularmente. Nos reunimos regularmente como iglesia, como Rey de Reyes. Somos miembros, pero es aquí donde nos reunimos y estamos asumiendo la responsabilidad de que somos convocados no por el pastor, dijimos, no por el liderazgo, sino por el Señor. Mira, Dios dice, ustedes pongan la hora en la que se van a reunir y yo estaré ahí. Por favor, es a las 11:15, estén a las 11:15, ahí estaré con ustedes. Es a la 1, es a la 1. Mira, Dios nos convoca a reunirnos con Él. Hay un llamado entonces, y hay un llamado a la acción también para cada uno de nosotros. ¿Quién no está aquí hoy? ¿Te diste cuenta de los que regularmente somos en la iglesia? Es tu deber. No es responsabilidad del pastor o del anciano el preguntar por qué no están aquí hoy. Es lo que dice Hebreos que debemos hacer, estimularlos a las buenas obras. Pero el hermano deja o la hermana deja de venir un mes y ni nos acordamos. Ahora, nos congregamos ¿para qué? Ya dijimos, para adorar al Señor, para escuchar el Evangelio, su palabra. Y es un privilegio, Lo hacemos en nuestra iglesia. No en cualquier iglesia, porque hay muchas, ¿verdad? Pero si tú eres miembro de esta iglesia, tienes que venir a escuchar el Evangelio en tu iglesia, no en internet, porque a veces, es que estoy viéndolo por internet, pastor. Ya sé que el predicador, ¿verdad?, sea español o lo que sea, porque hay muchos que somos fans de predicadores, ¿verdad?, famosos. Lo hacen muy bien y qué bueno, gloria a Dios por su ministerio, pero es su ministerio y está muy lejos, por cierto. Tú tienes que venir a tu iglesia y escuchar la palabra del Señor en tu iglesia. ¿Por qué? Porque lo dice, ¿verdad?, el Señor. Y el autor de Hebreos dice que entonces tenemos que asistir a la iglesia y luego nos da una pauta. ¿Para qué? Para que obedezcan a sus pastores, aquellos que el Señor ha dispuesto en su iglesia. Nos congregamos entonces. ¿Qué hace a Rey de Reyes ser la iglesia? Segundo, precisamente esto, congregarnos para honrar al Señor. Y mira, lo hacemos para adorarle a través de Jesucristo, para ser exhortados por su palabra y para celebrar los sacramentos. Sacramentos me refiero, bautismo, cena del Señor. Quiero ir resumiendo. En pocas palabras, podemos decir que Rey de Reyes Tlajomulco es la iglesia. Y es un grupo de creyentes que se reúnen para celebrar el Evangelio. Tú y yo estamos reunidos hoy para celebrar el Evangelio. Que nos acercamos para adorar a Dios en Jesucristo, reconociendo que de no haber sido por nuestro Salvador y Señor, no podríamos llegar a Él de ninguna forma.
Solamente Él es el camino. Solo Jesucristo es el medio. Si tú quieres llegar al Padre, no hay otra vía. Solo Cristo. Solo Él salva. Así que nos reunimos para honrar a Dios, reconociendo que nuestra naturaleza es pecaminosa y reconociendo que tenemos una necesidad de Él. Le honramos adorándole, ¿verdad?, con la alabanza, pero también le adoramos a través de Jesucristo. Pedro escribe, 1 de Pedro 2:5, está en tu hoja de trabajo. Esto es lo que hacemos. Lee conmigo. Venimos como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esos sacrificios son aceptables solo por medio del unigénito Hijo, del único que es la verdad y la vida. Y son aceptables por medio de su obra redentora en la cruz. Esto es el Evangelio. Y esto es lo que predicamos cada domingo. Y quizás lo has escuchado muchas veces. Déjame decirte algo. Lo vas a seguir escuchando. Porque es el Evangelio que nos reúne. Y es el Evangelio que debemos predicar. Es de Cristo de quien debemos predicar. Así que nos reunimos en ese sentido. Somos exhortados por su palabra. Somos exhortados por la proclamación del Evangelio. Y Pablo decía esto, 1 Corintios 2:2. Yo me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ese es nuestro propósito también de cada domingo. Que tú sepas acerca de Jesucristo y del crucificado. Nuestro deber, el mío, del pastor Obed y de quienes comparten el Evangelio, es llevarle a cada uno de ustedes a Cristo. Cada domingo, por medio de la exposición de la Escritura. Sí, pero también por medio de lo que cantamos. Si se dan cuenta, todas las alabanzas son cristocéntricas, porque Cristo está en el medio. Cristo es el fundamento. No queremos cantar emocionalismos, queremos cantar lo que está adorándole a Él. Pero también le honramos a Él a través de los sacramentos. Y regularmente tenemos bautismo, no tan regular, pero cada 3 meses más o menos. Y cena del Señor más regular. Y estas son representaciones del Evangelio también. Entonces, estamos hoy celebrando el Evangelio tuyo, honrando al Señor desde luego. Esto nos hace ser iglesia. Nos reunimos en torno al Evangelio para celebrar el Evangelio. Finalmente, ¿qué hace de Rey de Reyes Tlajomulco ser la iglesia? Este es el último punto y es permanecer bajo la guía de líderes. Y aunque dije que la iglesia no son sus líderes, la iglesia sí debe permanecer bajo la guía de un líder. O líderes, por cierto, no uno. Somos iglesia presbiteriana, ¿verdad? Y quiere decir que tenemos ancianos. Entonces, la iglesia es liderada por ancianos. Pablo le dijo esto a Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. Lo tienes en tu hoja de trabajo. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Aquí Pablo le está diciendo a Tito que lo envió a poner orden de lo que estaba en desorden. ¿Y qué era lo que estaba en desorden en esas iglesias? Pues que no tenían pastores, no tenían ancianos. Yo te mandé para eso, hazlo. Vemos entonces que la voluntad de Dios es que el cuerpo de creyentes tenga líderes, pastores, ancianos designados para realizar esta labor. No es cualquier persona que se levanta, ¿verdad? Y yo, no.
Tiene que haber un llamado primero del Señor, pero también un llamado de la iglesia. Esto es importante. Ahora, dejamos esto de lado. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, con Rey de Reyes Tlajomulco? Este mensaje es oportuno para todos nosotros. ¿Y cuál es el mensaje para ti? ¿Cuál es el llamado personal? Quiero compartir unas palabras primero para aquellos que son miembros de la iglesia. No solo de esta iglesia, de otras iglesias, pero que son miembros de esas iglesias. ¿Sabes qué? Yo te animo a sacar provecho de lo que has escuchado. ¿Para qué? Para que renueves tu pacto, tus votos con el Señor en cuanto al compromiso que has hecho con Él. El hacerte miembro de una iglesia. Que hoy puedas renovar esos votos. Renueva tus votos. No con la iglesia, sino con el Señor Jesucristo. Porque con Él es con quien te comprometiste, ¿eh? Yo recuerdo a la mayoría de ustedes, no a todos, pero a la mayoría de ustedes, he tenido el privilegio de bautizarles y de escuchar sus profesiones de fe en frente de todos. Y ustedes han dicho: yo confío en el Señor, yo creo en Él y quiero seguirle. Ese es tu compromiso. Renueva tu compromiso con Él. Que sea hoy la oportunidad para que lo hagas. Mira, ser un miembro de la iglesia es un gran privilegio. Es aquí donde Cristo manifiesta su gloria. Aquí, donde Él viene de manera especial. Donde Él opera. ¿Por qué? Porque este es su cuerpo. Así que es un gran privilegio, pero también conlleva responsabilidades. Asumir el compromiso de cuidarnos los unos a los otros, de congregarnos, de someternos a las autoridades. ¿Hay algunas cosas que tú debes corregir como miembro? Seguramente sí. Piensa en ellas. Ahora piénsalo una segunda vez. ¿Qué tan convencido o convencida estás? Porque ¿sabes qué? Espero que no se malinterprete, pero tengo que decirlo. Estar en la lista de la membresía de la iglesia y no tener un compromiso con la iglesia es incongruente. Si tú eres miembro de la iglesia, comprométete entonces con la iglesia. No te comprometas con el pastor, con los líderes, con el Señor, pero comprométete. Comprométete. Si no quieres más ser miembro, está bien, ¿sabes? Te damos la opción. Pero quienes quieran permanecer siendo miembros, comprométete con el Señor. Asume ese compromiso. Ahora vienen palabras de aliento. Ya fue el regaño. No claudiques. Mira, yo sé que es difícil. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. No claudiques. Hay algunas cosas que tú debes corregir, hazlo. Yo te aliento a que lo hagas en dependencia del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Y que puedas experimentar la gracia de pertenecer al cuerpo en el que Cristo está haciendo su obra. Teniendo como compañeros a quienes están al lado tuyo, hombres y mujeres imperfectos, claro, pero redimidos por el Señor. ¿Sabes? Estar y permanecer en una iglesia siempre va a representar muchos retos. Muchos. No sabes cuándo va a haber un malentendido. No sabes cuándo alguien se va a ofender de algo que no quisiste, o tú te ofendes. Pero sabes que yo te aliento que a través de estas cosas tú permanezcas, porque es a través de estas cosas que el Señor quiere moldearte. Por favor, entiéndelo. Es a través de esto,
¿verdad? La palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza. Es a través de la fricción que el Señor quiere que tú seas más como su Hijo Jesucristo. Y no lo vas a lograr en tu casa, lo vas a lograr en la comunidad. Aquí es donde Él quiere moldearte para ser más como nuestro Señor y Salvador. No te rehúses, no claudiques, no te vayas como otros lo han hecho, no abandones. Él quiere que seamos cada vez más como su Hijo. Y somos imperfectos, pero ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos en la perfección de Cristo para continuar tras sus pasos. No te vayas de la iglesia por estas cosas. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, ¿sabes? Para que abunde el fruto. ¿Recuerdas lo que Pablo escribió en Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Es lo que debe abundar. Es fruto del Espíritu Santo. El amor es fruto, ¿verdad? Es un fruto que debe ser visible en la iglesia. Pero ¿a quién amamos? ¿Al que nos cae bien? ¿Al que nos sigue la corriente? ¿Con quiénes somos afines? ¿Tú crees que eso es fruto del Espíritu? No, eso es fruto de la carne. Amar a quien te ama. Eso lo hacen los que no son creyentes. A lo que el Señor se refiere es a este amor que es fuera de nuestra capacidad. Este amor, ¿verdad?, que nos supera, algo sobrenatural. Y tenemos que experimentarlo en el contexto de la iglesia. Pablo dijo, debemos soportarnos los unos a los otros. Claro que debemos hacerlo, porque ciertamente hay gente que nos resulta insoportable. ¿Sí? Pero recuerda, el Señor nos ha salvado por gracia. Y es en esa gracia que tú estás llamado a hacer lo mismo. Imagínate si no queremos un domingo hacer esto con nuestro hermano, lo estaremos haciendo por la eternidad. Esta es la preparación. Aquí y ahora es lo que debemos hacer. Ahora quiero dirigir unas palabras para los creyentes que no son miembros. Únete a la iglesia. Es tu deber. Probablemente algunos no tienen ahora aquí edad para hacerlo, o están en el proceso. Algunos de ustedes ya están tomando las clases, ¿verdad? O quizás vinieron de otra iglesia. Pero si tú eres creyente y no eres miembro de una iglesia, tienes que hacerlo. Claro. Si tú eres de quienes prefieren mantenerse al margen de la membresía porque no quieres asumir un compromiso, quizás solo buscas beneficios pero no responsabilidades, quiero advertirte algo. Es posible que no estés en Cristo. Debes cuestionarte esto, porque estar en Cristo es estar en su cuerpo. Es imposible estar en Cristo y no estar con otros. Es imposible. No puedes profesar a Jesucristo como Señor y evitar a los demás, evitar a su pueblo. No. Y ya sé que no es un pueblo perfecto, Él lo sabe también. Es una contradicción de términos. El llamado es: únete a la iglesia. Esta iglesia, otra iglesia, pero únete, comprométete. Y las últimas palabras son para aquellos que no son creyentes.
El llamado hoy es a que vengas a los pies de Cristo. Si tú estás aquí y no has venido aún a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el tiempo. Hoy es el día. Hay un llamado. No estamos llamándote a que seas miembro de la iglesia. Ríndete a Él. Clama a Él por redención y misericordia. Reconoce que en ningún otro hay redención. Escucha lo que el autor escribe en Hechos 4:12. De hecho lo tienes ahí. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Este es tu llamado. No hay otra vía, no hay otro camino. Ser miembro de Rey de Reyes Tlajomulco no va a salvar a nadie. La salvación solo la encontramos en Él, en Cristo. Pero no hay una bendición más grande que ser parte de la iglesia que Él ha formado, para su gloria y honra. Esta que Él amó con tan grande amor que se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta? Es esta iglesia. No es otra, es esta iglesia. Mira, estar fuera de Cristo es estar fuera de la iglesia. Y estar fuera de la iglesia es estar fuera de los límites, escucha, de la gracia y redención del Señor. Hoy podemos hacer una melodía juntos. Hoy, más que nunca, celebramos estar en Cristo. Hoy celebramos ser iglesia. ¿Y qué iglesia? Hoy celebramos el 9º aniversario de esta iglesia, pero por encima de todo, celebramos a Cristo y celebramos su amor y su fidelidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Siempre nos confronta, pero también nos alienta. Señor, que tú puedas confirmar en nuestros corazones y en el corazón de esta tu iglesia estas verdades que has compartido, Señor. Que vivamos por la única verdad que es tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hay una manera muy práctica de mostrar nuestro agradecimiento al Señor y también nuestro compromiso. Lo hacemos no solo cada domingo, todos tenemos libertad de hacerlo entre semana también. Y está aquí. No sé si tú recibiste un sobre, y lo que hacemos es traer ese sobre y depositarlo aquí. Obviamente es un sobre de dinero, pero si tú lo piensas muy bien y pensando en el desafío, la exhortación que hoy recibimos, esto es una manera de demostrar nuestro compromiso al Señor. La mayoría de nosotros tenemos la idea de, le voy a dar al Señor una limosna, y entonces hacemos algo así como que aventamos cualquier cosa ahí. Piénsalo por un momento. Normalmente los miembros en plena comunión tenemos ese compromiso. Nos preparamos en la semana, hacemos un presupuesto familiar y determinamos una cantidad. Puede ser el 10%, el 11%, el 12%, 15%, 20%. Y entonces con gratitud venimos y lo traemos al Señor. Todos los que hayan traído una ofrenda, un diezmo, un sobre de dinero, vamos a entregarlo con ese corazón agradecido. Y no solamente eso, sino también con ese compromiso
que tenemos. El Señor Jesucristo entregó mucho más que eso. Puestos de pie, iglesia, y vengan, traigan ofrenda al Señor.
tomar sus lugares. Ahora me toca compartir un poco sobre, lo tienen de hecho en sus boletines, queremos compartir un poco la semblanza. Voy a pedirle a mi esposa que venga a mi lado porque ella ha sido mi fiel compañera de batalla. Solamente queremos compartir con ustedes un poco de la fidelidad y gracia de Dios en la historia de esta iglesia que hoy cumple 9 años. Fue el 15 de febrero, lo tienen en sus hojas de trabajo, quieres ir leyendo conmigo, está bien. Pero fue el 15 de febrero de 2014 cuando llevamos a cabo el primer evento de este ministerio. Presentamos una película para matrimonios en un parque del fraccionamiento y no sabíamos qué iba a suceder. Pero Dios nos sorprendió porque hubo 7 matrimonios esa vez. Y una semana después nació el grupo de Mujeres con Propósito. De hecho es el primer ministerio de la iglesia, ¿verdad? Que pues se llevó a cabo, se conformó. Ese día se presentó una conferencia. Anita, aquí está, ella fue de las primeras mujeres en llegar. Y 9 años, Ana, 9 años. Bueno, tienen que disculparme, pero se me dio la garganta. Esto fue el inicio, los primeros pasos de la iglesia, y fueron humildes, pero con la certeza de que Dios siempre estaba presente, inspirando, dirigiendo y enfocándonos. Meses más tarde, en mayo, estamos hablando de que esto fue en febrero, en mayo de ese mismo año, sorprendentemente tuvimos que pues abrir nuestro culto público porque ya había personas que querían reunirse a celebrar el Evangelio y a celebrar al Señor. Fue el 25 de mayo de 2014. Asistieron 8 personas. Y el equipo de líderes, ¿verdad? Algunos que nos apoyaban de la iglesia madre, mis hijos también incansables. Doy gracias a Dios por mis hijos que todo este tiempo han sido obedientes, no solo a sus padres, sino al Señor. Y sabemos que esas personas que el Señor fue llamando, poco a poco les fue dirigiendo, ¿verdad? Y esto sostuvo la visión de Dios en la comunidad de Tlajomulco. Para el mes de mayo del siguiente año, la iglesia ya contaba con un edificio propio, ¿verdad? Bueno, no propio, pero más grande, en San Roberto, donde nos reunimos ahora. Ahí llevamos a cabo el primer aniversario de la iglesia, el pastor Kento nos acompañó. Allí asistieron 70 personas, lo que nos fue pues haciendo evidente el crecimiento y el desarrollo de la congregación. En septiembre de ese mismo año, por la gracia de Dios, realizamos los primeros bautizos. 6 personas recibieron el agua, ¿verdad? Entre ellas mi mamá. Otras 4 se hicieron miembros. René, Lili, que aquí están todavía, son de los líderes, ¿verdad? De las familias que llegaron en ese tiempo. Damos gracias a Dios por sus vidas también. Pero esos primeros actos de obediencia en la fe fueron marcando el inicio de una nueva etapa en la que a través del Evangelio Dios fue agregando aquellos que Él quería agregar. Y el Señor nos dio gracia ante los ojos de la comunidad de Real del Valle, y en los siguientes años, ¿verdad? Pasaríamos horas aquí, vamos a ser breves. Se siguió presentando el Evangelio en actividades públicas, en la iglesia, por supuesto, y pasamos de un estatus. En nuestra denominación hay estatus, ¿verdad? Centro misionero,
Entonces pasamos de centro misionero a congregación, ya teníamos los miembros suficientes y esto pues de alguna manera consolidó a la iglesia. En 2019 pues recibí el llamamiento como pastor, había sido obrero, ese es un estatus que tiene la denominación, ¿verdad? Yo comencé en 2014, pero 5 años formándome, siendo parte del presbiterio del Bajío que me ordenó como pastor, y recuerdan esa vez, muchos de ustedes estuvieron, recibí el llamamiento para poder pastorear esta iglesia, oficialmente, ¿verdad? Pero vimos el favor de Dios para con la Grey y cómo cada semana, cada mes, cada año Él iba añadiendo a los suyos. Y el año pasado, el 3 de julio de 2022, el presbiterio también organizó a Rey de Reyes Tlajomulco como iglesia. Hemos sido testigos de todo esto y nos gozamos. Hemos visto cómo de la nada el Señor, porque nosotros no hicimos absolutamente nada, fue Dios trayendo a cada uno de ustedes. Nos gozamos. Y hoy conmemoramos este aniversario de la iglesia y celebramos la fidelidad y el amor de Dios de esta hermosa iglesia. Que sea Él fortaleciéndola y usándola como un instrumento de gracia para que el Evangelio siga siendo predicado fielmente, no solo en esta comunidad, sino en todo Tlajomulco. Queremos Tlajomulco para el Señor y confiamos en que será para el Señor, para su gloria y honra. Bueno, felicidades por eso. Sin ustedes no habría iglesia. Ustedes son la iglesia. Gracias al Señor por cada uno de ustedes y por cada familia representada. Les llevamos en el corazón. ¿Alguien que nos pueda ayudar a mover esto? Alguien que no sea Armando y Lady. Alguien que no sea Noah. Noah, ¿puedes venir, por favor? Alguien que no sea Gali. Porque Gali, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, falta alguien. Tita, ¿puedes pasar? Un momento. Falta alguien. Hace varios domingos despedimos a Gael. Él no está presente el día de hoy. Quiero agradecer a Dios por la vida de ellos como familia, porque sin duda alguna Dios los usó, y tal vez no les guste ser el centro de atención, y si les gusta, pues ya su deseo fue cumplido. Porque el centro de atención es el Señor y toda la gloria debe ser para Él. Y queremos dar gracias a Dios por su vida, porque también ellos están en obediencia al Señor, están dando un paso al llamado para continuar la obra en otro estado, en otra ciudad, en donde ellos van a tener que trabajar de nuevo. Ellos ya enfrentaron una situación o situaciones y circunstancias que conocían. Aunque están en el mismo país, irán a otra ciudad que no conocen, que ya de vista nada más, ¿no? Y de paseo a todos nos gusta cualquier ciudad, pero ahora van a vivir ahí y van a conocer gente y necesitan que oremos también por ellos. Quiero invitar a los ancianos y al pastor que nos acompaña el día de hoy también de la iglesia madre, los ancianos de nuestra iglesia. Pastor Emilio, por favor, con el anciano de iglesia, ancianos de iglesia de nuestra, de Rey de Reyes. Aquí está, no lo vi. Quiero dar lugar al pastor Emilio junto con el anciano de iglesia para que oremos por ellos
y tal vez alguna palabra de gratitud también. Muchas gracias. Armando y yo tenemos una historia larga, amigo. ¿Verdad? Les platicamos tantito en Metepec cuando estaba la iglesia allá. Armando y Lady servían en la iglesia de Metepec. Y Noah tenía, ¿cuántos años? 1 año. Nuestra casa era de 2 pisos. Y Noah bajaba los escalones todas las mañanas y decía: hoy amanecí más grande. Gracias, Noah, por tu fidelidad en tu servicio. Hoy eres más grande espiritualmente. Has pasado muchas cosas como hijo de pastor. Sé lo que es eso. Quiero leerles a la familia. Dice Isaías 41:9. Recordemos que la palabra de Dios está escrita para todos. Y en especial hoy nos vamos a dirigir a Armando y a Ley. Familia Cuevas. Dice Isaías 41:9. Familia Cuevas, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Te dije: mi siervo eres tú, y te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi versículo rema era Isaías 41:10. Pero hoy Isaías 41:9 es para la familia Cuevas. Porque de los confines de la tierra te tomé y te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Les invito a que nos pongamos de pie y que oremos juntos por esta familia, para dar gracias a Dios por el liderazgo de estos 9 años y dar gracias a Dios por la fidelidad de ustedes. Dar gracias a Dios por la alabanza. Gracias, doctor, que tiene años aquí con la guitarra. Todos. La voz de Lady, el violín. Los últimos creo que son Chan y Mariana, Dani. Gracias. Gracias de verdad. Hoy fue una alabanza maravillosa. Entonces hoy el que está agradecido es el que camina con gratitud. Y somos todos como iglesia dando gracias a Dios que nos permite hoy estar aquí juntos, dando gracias a Él por esto, por lo que Él ha formado. Y gracias, Dios, que has enviado a un siervo tuyo, a un pastor, para que esté al frente también. Gracias, Obed, tu esposa Brenda. Ven. Pues ahora la familia Uk. Damos gracias a Dios también por sus vidas. Pues vamos a orar juntos, acompáñenme, vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar gracias, Padre Todopoderoso, Padre Eterno, Dios, Rey Celestial, único Dios verdadero. Ante ti toda rodilla se doble, Señor, para darte gracias. Hoy pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre estas 2 familias pastorales, Señor, sobre esta alabanza y sobre esta iglesia, que es tu iglesia, Señor. Te queremos dar gracias y pedimos tu bendición sobre ella ahora y siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.
momento solamente, así de pie.